Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a Domusauria Podcast, un espacio donde hablamos de temas de fe, porque la fe viene de escuchar. Y en esta mañana estoy con José, con Ángel, con Adán y Ricardo. Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Francisco. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy excelente. ¿Qué tal a todos? Guapísimos, guapísimas. Aquí en este podcast hablando sobre un tema muy interesante y muy bonito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Dios les bendiga, paz y bien. Muy buenas noches a todos, es un gusto estar con ustedes. No, muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Y el día de hoy quiero simplemente, pues, queremos hablar un poquito de un santo que es considerado uno de los más grandes místicos del siglo XX y que es muy poco conocido, que se llama San Rafael Arnaiz Barón, un santo español. Y bueno, también queremos hablar un poquito de su vida, de sus pensamientos y como su espiritualidad. Este podcast pues pretende simplemente hacer como un pequeño análisis de eso, pero pues quien guste saber más puede leer el libro Dios y mi alma de San Rafael, que es como el diario de él, y él tiene pues muchos otros escritos de espiritualidad y mística, porque pues él fue un gran místico. Él nació en Burgos, España, el 9 de abril de 1911, en una familia pues acomodada, de alta sociedad, que tenían pues muchos tierras, animales, bueno, en fin. Y en esa ciudad fue bautizado y confirmado. Él estudió su colegio con los padres jesuitas y recibió su primera comunión en el año 1919. Entonces, en esos años más o menos, tuvo la primera, digámoslo así, atisbo de su enfermedad, una enfermedad que le iba a acompañar durante mucho tiempo, que era fiebres colibacilares que le causaban pues muchas molestias, le obligaron a interrumpir sus estudios y bueno, cuando se recuperó, su papá lo consideró una intervención especial de Dios y a finales de 1921 lo lleva a Zaragoza, donde lo consagra a la Virgen del Pilar. Luego, su familia se traslada a Oviedo, o sea, por negocios del papá, se trasladan para allá, y allá continuó sus estudios de secundaria, en el colegio de los padres jesuitas. Luego, al terminar, se matriculó en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Y pues allí él supo unir el estudio con una ardiente vida de piedad. Él pertenecía a la Asociación de Adoradores de, del Santísimo Sacramento. Y bueno, se dedicó mucho tiempo a eso durante su época de estudio, lo conciliaba con adoración al Santísimo. Él lo llamaba la visita al amo. Y pues bueno, tenía también un turno en la adoración nocturna. Según sus profesores, era de una inteligencia brillante y tenía destacados dotes para la amistad y el buen trato. Poseía un carácter alegre y jovial. Era deportista, rico en talento para el dibujo y la pintura. Le gustaba mucho la música, el teatro, y a la vez que crecía en edad y desarrollaba su personalidad, crecía también su experiencia de vida cristiana. Entonces él en su corazón pues tenía una disposición de responder el llamado que Dios hacía a la vocación religiosa. Y entonces pues él decide eh, entrar a la trapa de San Isidro de Dueñas. Y bueno, se sintió fuertemente atraído a ese lugar porque pues sintió que ahí podía él cumplir esos deseos que él tenía de la vida religiosa. Entonces en 1933 ingresó al monasterio de San Isidro de Dueñas. Luego, después de los primeros meses de noviciado y la primera cuaresma, los vivió con mucho entusiasmo y en medio de las austeridades de la trapa, Dios quiso probarlo con una penosa enfermedad, una aguda diabetes sacarina. Entonces esa diabetes sacarina le causaba fuertes hambres, fuertes dolores, alteración de los nervios, porque pues él tenía que soportar mucho dolor con esa enfermedad. Pero pues él fue aprendiendo cómo ofrecer eso y aceptar la voluntad de Dios en esa enfermedad. Y él decía como, bueno, si de Dios recibimos los bienes, pues también debemos darle gracias por recibir los males. Y él lo veía como una oportunidad de unirse más a la cruz de Cristo. Entonces él se fue santificando. Bueno, esa enfermedad le obliga varias veces
abandonar el monasterio, entonces él iba y volvía, pero pues él estaba muy aferrado a responder el llamado de Dios, a pesar de todas las dificultades, ¿no? Em, Se santificó en la aceptación de los planes de Dios y del misterio de la cruz, y bueno, era muy, pues como ya dijimos, muy asiduo en la contemplación, o sea, era muy constante, tenía una gran devoción a la Virgen María, y falleció en 1938 a la edad de 27 años. Fue sepultado en el cementerio del monasterio y después en la iglesia abacial. Muy pronto su fama de santidad se extendió fuera de los muros del convento. Sus numerosos escritos ascéticos y místicos continúan difundiéndose con gran aceptación para el bien de cuantos entran en contacto con él. Ha sido definido como uno de los grandes místicos del siglo XX. En agosto del 89, el Papa Juan Pablo II, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, en Santiago de Compostela lo propuso como modelo para los jóvenes del mundo y en 1992 lo declara beato. Luego, más adelante, Benedicto XVI lo canoniza y lo presenta como amigo, ejemplo e intercesor de todos los fieles, en especial de los jóvenes. Entonces, bueno, San Rafael Arnaiz es una vida de mucha oración, de mucho amor a Dios, de sobre todo de preocuparse por abandonarse en Dios. De los primeros elementos en su espiritualidad que podemos encontrar es que, bueno, él decía que Dios le pedía a él dos cosas, un amor humilde y un espíritu de sacrificio. Y bueno, el amor humilde, ¿qué es? Aprender a amar como desde el corazón de Dios. O sea, amar a todos a pesar de las cosas que pasen. Siempre el amor, pues, debe ir primero. Y humilde quiere decir que es un amor desinteresado, un amor que no espera retribuciones, porque pues es muy fácil uno, digámoslo así, amar y esperar que otro me retribuya, pero eso en realidad no es amor, sino es un cambio. Entonces es como cuando el esposo o alguien así, o alguien que trabaja para nosotros, o bueno, alguien que nos ayuda nos dice, pero tanto que yo le he ayudado, tanto que he hecho por usted, ¿sí? O sea, es como que esperar retribución no es amar de verdad. Entonces él aprendió que el amor verdadero es humilde, o sea, que es un amor que no espera una retribución. Claro, pues de Dios obviamente siempre recibimos muchísimo amor, muchísima retribución, pero pues él en sus escritos y en sus, digámoslo así, sentimientos, enseña que tenemos que desapegarnos de los afectos pues de los demás, o sea, que no dependamos de los demás, o sea, que no querramos que los demás nos quieran y eso, sino que no dependamos de la aceptación de los demás para ser felices, que basta solamente Dios. Y espíritu de sacrificio, o sea, que estar abiertos a las oportunidades que Dios quiera darnos para santificar nuestra vida y nuestra alma, ¿sí? Porque pues la vida cristiana a veces, digamos, la vida en general a veces nos presenta retos y hay teologías, digámoslo así, mundanas o teologías de la prosperidad que enseñan que uno está unido a Dios en la medida que uno tiene dinero o que todas las cosas en la vida van bien, que uno tiene amigos, que uno es feliz porque todo lo funciona y resulta que esa no es la lógica verdadera de Dios. La lógica verdadera de Dios es que pues a quien ama le comparte su cruz. Entonces en la medida que nosotros tengamos una apertura a esa cruz que Dios nos comparte, nos podemos unirnos más a Él, ¿no? Entonces todas las expectativas de nuestra vida debemos ponerlas en Dios. Y él decía que lo más importante por lo que él había ido allá a la trapa era precisamente para eso, para aprender a amar a Dios. Porque pues esa es la tarea que tenemos que hacer en la vida. No hay otra tarea realmente, ¿no? Lo único para lo que tenemos que estar en esta vida es para aprender a amar a Dios. Si aprendemos a amar a Dios, como dice la palabra, todo lo demás viene por añadidura, porque yo aprendo también a amar al prójimo de verdad, o sea, con humildad, sin esperar nada. Él decía que mi vida sea un fiat constante, o sea, que él decirle sí a Dios en todo, y decirle sí a Dios en todo no es en las grandes cosas, sino en las pequeñas cosas de la vida. Entonces, por ejemplo, que yo iba caminando y empezó a llover duro y me mojé, pues aceptar esa incomodidad como algo que viene de Dios. Y siempre todo, que la vida sea un fiat, o sea, un constante sí a la voluntad de Dios. Tampoco buscar en las personas afectos o que nos acepten o sí, porque pues eso es contrario al espíritu de humildad. Él dice que pues del ser humano no puede llegar solo por sus propias fuerzas a conocer a Dios, que para eso necesitamos la gracia y bueno,
Esa gracia de Dios llega en la medida que nos vamos abandonando en Él, que vamos confiando en Él, en la medida que somos personas de oración, en la medida que aceptamos recurrir a los sacramentos, a la Eucaristía. Entonces, en esa medida Dios nos va tomando como maestro y como amigo, ¿no? Entonces él decía, llegaré hasta donde tú quieras si tú me das las fuerzas. ¿Y qué era? Él era un hombre hecho para amar, pero él decía, soy un hombre hecho para amar, pero no a las criaturas, sino solamente a ti, porque solamente tú no defraudas y solamente en ti se verá la ilusión cumplida. Tómalo todo y nada te pido. Él decía que precisamente esa es una forma libre y bonita de amar, cuando amamos desprendidamente. Entonces, si yo amo, digamos, por ejemplo, que yo estoy enfermo, o bueno, tengo un amigo que se enferma y yo voy y lo visito, pero luego cuando no me visitan a mí, pues yo me amargo y me entristezco porque ¿cómo es posible que yo lo visité, pero cuando yo me enfermé a mí nadie me visitó? ¿O cómo es que yo lo saludé el día del cumpleaños, pero cuando yo cumplí años nadie me saludó? Entonces San Rafael nos enseña que no hay que esperar que me saluden, que me visiten, sino que yo tengo que hacerlo con el corazón con el que Dios lo haría. Y que yo debo conformarme, o sea, no conformarme con el amor de Dios como si eso fuera poco, sino que eso es lo más grande que una persona puede tener. Y que pues de ese amor dependa nuestra felicidad. Él enseña pues que se puede ser feliz aún en medio de la dificultad, de la enfermedad y del dolor, en la medida que aprendemos a sufrir por Dios y para Dios, que tenemos que acudir mucho a la Virgen Santísima, que ella es nuestra maestra, nuestra guía, nuestra Madre bendita, y tenemos que meditar mucho en el agradecimiento a Dios. Pues esto no estaba en el libro, pero es como un refuerzo. Santa Teresita decía que Dios nos pide dos cosas, ¿no? Abandono y gratitud. Tenemos que ser muy agradecidos con Dios y también muy abandonados en Él. Es como cuando usted era niño e iba caminando, pero iba de la mano con su papá, pues usted sabía pues que las cosas iban bien y que no importaba para dónde fuera, y que muchas veces uno iba con el papá o con los papás y uno ni sabía para dónde iba, pero pues como uno iba con ellos, pues ahí iba bien. Entonces la gracia es hacerlo así en esta vida, aprender a tomar la mano de Dios e ir caminando con Él, pues así nosotros no sepamos para dónde nos está llevando, porque muchas veces yo sé que todos podemos decir que muchas veces Dios nos ha llevado a cosas que no nos imaginábamos vivir o que no nos imaginábamos pasar, pero en la medida que nos abandonamos en Él, pues vamos, digámoslo como decimos aquí, vamos frescos, porque pues vamos relajados de la mano de Dios. Entonces, esa humildad nos ayuda al abandono, porque la humildad nos da confianza de que Dios está actuando en nosotros. Y pues me explico. Él dice que cuando uno es humilde, pues uno no va a esperar nada de sí mismo, porque uno muchas veces dice, yo por qué no he podido superar este vicio, yo por qué no he podido avanzar en la vida espiritual, yo por qué no, por qué no. Y San Rafael dice, la humildad es esperar todo de Dios, porque nosotros somos pequeños, nosotros somos nada, entonces seríamos locos si esperáramos algo de nosotros. Entonces él decía, la humildad nos da esperanza en eso. Y es importante la humildad en el camino espiritual, porque la humildad nos ayuda a mantenernos en la perseverancia, ¿cierto? Porque la humildad no es que nos vuelva conchudos o nos vuelva descarados, digámoslo, pero sí la humildad nos ayuda a reconocer que esta vida es un destierro y que constantemente vamos a estar cayéndonos y levantándonos, ¿sí? Entonces tenemos que confiar en Dios y esperar y aceptar que la gracia de Él actúa en nosotros. Creer que de verdad la gracia de Dios puede actuar en nuestra vida. Entonces él decía, la humildad nos da confianza porque ¿quién puede esperar algo de sí mismo? Sería un loco si no le esperara todo de Dios, ¿no? Entonces también decía que la humildad no solamente nos ayuda a relacionarnos con Dios, sino que la humildad también nos ayuda a relacionarnos entre nosotros, como hermanos, ¿sí? Porque cuando yo soy humilde, las cosas que me hacen los demás yo empiezo a aceptarlas mejor, o sea, si no me miran, pues yo ya no me voy a entristecer. Yo cuántas veces no veo, por ejemplo, gente que se queja y dice, ay, es que no me miraron, no me saludaron, no me invitaron, y se deprimen por esas cosas. O es que yo no tengo amigos, o yo no, la gente no me acepta, es que yo no soy bueno para que me acepte la gente, y a veces eso nos entristece, pero eso no debe entristecernos.
porque tenemos que ser humildes y ser humildes es no esperar que la gente nos acepte o nos quiera, ¿sí? Entonces, por eso la humildad nos ayuda en el trato con las personas, porque en la medida que yo no me ofendo, que cuando me dicen cosas o cuando alguien me hace desplantes y yo no me siento ofendido por eso, pues y no pierdo la paz en el corazón, pues yo voy a poder avanzar en la vida espiritual, porque nada debe tener poder sobre mí. Eso lo enseña San Rafael. Él dice que nada nos puede robar la tranquilidad del corazón. Y él decía, algunas veces los hermanos fueron sin querer, fueron groseros conmigo o no me aceptaban o me rechazaban, pero pues bueno, el amor perfecto viene de Dios, ¿sí? Mi deber con ellos es amarlos a pesar pues de que a veces no sean como yo espero que deban ser. Y muchas veces nosotros le ponemos cargas a las personas. Decimos, es que como él es el sacerdote o como él es la monja, o como ella es la monja o como este es el religioso, tienen que hacer las cosas de esta manera. Y muchas veces pues nos defraudamos porque tenemos expectativas de los demás y no tiene que ser así. Algo que enseña San Rafael también es que nosotros tenemos que tener una mirada introspectiva con respecto a los defectos de nosotros, o sea, tenemos que estar trabajando es en nosotros mismos, ¿sí? O sea, no tenemos que trabajar en los demás, ni tenemos que estar viendo los defectos de los demás. Entonces, como decía Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Que quien trabaja en sí mismo no tiene tiempo para estar pendiente de los defectos de los demás, porque ya los defectos de uno son suficientes para uno empezar a trabajar en ellos. Y decía que para la humildad, la maestra perfecta era la Virgen Santísima. Ella es el ser más humilde que Dios creó, ¿sí? Y que la Virgen María es nuestra maestra en la escuela de la humildad. Él decía que su vocación era el amor. No sé si ustedes de pronto se confundieron porque cuando San Rafael Arnaiz, en la época que él estaba, había algo que hoy día ya no existe, que es el ser oblato. Un oblato era una persona que se iba a vivir con los religiosos, pero que no era religioso. Él no pudo completar su formación, digamos, de noviciado y eso porque él constantemente, como él tenía esa diabetes fuerte, él constantemente tenía recaídas muy fuertes, entonces tenía que suspender la formación. Y salía y volvía y salía y volvía. Entonces le dieron como un hábito que no era de religioso, sino de oblato. O sea, como quien dice, usted puede vivir acá, pero pues usted no es nada, ¿sí? Usted no es religioso ni nada. Entonces, pues él decía que su vocación en realidad era el amor, ¿no? Y que a él no le importaba porque lo que importaba era el amor que él sentía por Dios, que no importaba tanto el hábito que tuviera o la calidad que él tuviera ahí, que lo importante era poder cumplir su vocación, que era amar. Y amar con un amor humilde, como ya explicamos, generoso y desprendido. Y también con su enfermedad, él aprendió a tomar la enfermedad como un instrumento de santificación. Decía Santa Alejandrina María da Costa que es más fácil que una persona, o sea que es un milagro más, digámoslo así, más grande que una persona acepte una enfermedad a que una persona se cure. ¿Sí? O sea, muchas personas se curan de enfermedades, pero casi nadie es capaz de aceptar una enfermedad, por Dios. ¿Sí? Entonces, eso decía esta beata. Entonces esta beata vivió, pues bueno, no voy a hablar de ella porque pues el podcast no es de ella, pero entre un paréntesis pequeño, ella fue una santa que estuvo muchos años en cama, cuadraplégica, y ella le prometió a Dios que si la hacía religiosa, que si ella se curaba se volvía religiosa. Pero entonces ella en su diario escribía, pero la Virgen me dio un regalo más grande, que fue la gracia de aceptar esta enfermedad como santificación y para la salvación de otros también. Entonces él aprendió a vivir su enfermedad y aceptarla como que se la enviaba de Dios. Entonces él decía que si nos alegramos cuando Dios nos da las cosas buenas, también debemos hacerlo cuando nos da las cosas malas, como dice el libro de Job. Y que Dios da la salud y también la quita cuando Él quiere. Pero que nada de esas dificultades deben ser un impedimento para amar a Dios, ¿no? Él decía, nada me impide amarlo, con locura debo hacerlo. Y que lo que él más soñaba y que lo que él más deseaba en su corazón era amar a Dios. Y él sabía que eso era lo que él tenía, que esa era su misión en la vida y que por eso él había hecho esa consagración en la trapa. ¿Sí? Y también aprendió a descubrir a Dios en la soledad, ¿no? Él entendía que debía amar la cruz y debía también amar la soledad. Porque no debemos buscar el amor en las criaturas, sino refugiarnos solo en el amor de Dios y que tenemos que abandonarnos en Él y que así pues Él va a hacer la obra en nosotros como maestro y como guía.
¿sí? Entonces, pues, nada, básicamente eso es como algunos elementos que pude ver en esta primera parte del texto. Entonces, me gustaría que, José, pues nos dieras como qué elementos de espiritualidad qué crees tú que puedes encontrar en el texto, que pudiste encontrar. Oh, bueno, lo que estabas así hablando es un muy cierto relacionado con este santo. Primero conocer también su contexto social, la manera de cómo estaba afrontando su enfermedad, porque en el mismo libro dice que la enfermedad siempre ahí estaba, pero que era como su puente, que era literalmente el aquel como tipo talón de Aquiles, pero él se alegraba más. ¿Por qué? Porque él podía seguir caminando. Y leyendo demasiado esto, primero puedo recalcar demasiado que él siempre decía la humildad, ni nada más que la humildad. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿de qué me sirve yo tener o hacer muchas cosas y se lo reprocho a las personas o me llego a sentir como la mayor persona? Y él siempre recalcaba demasiado que prefería estar más en su oración y estar al pie de la cruz. Y al leyendo uno se percata que no, puede ser que una persona puede estar loca, pero cuando se empieza a comprender de este texto, la verdad es tan maravilloso conocer su historia. Te habla sobre primero estar al pie de la cruz, amar extremadamente al Señor, nuestro Señor, que hasta literalmente yo cuando leía el libro pensaba, no, es que esto no es como un tipo diario, literalmente era una oración escrita y que él se podía expresarse y se notaba cómo se explayaba, pero él mostraba su alma. Tanto era de que él decía, es que hay cosas que quiero hablarles o quiero comentarles cómo se vive, pero no sé cómo explicarme, solamente Dios lo sabe. Y eso nos ha pasado demasiado cuando a veces vamos a un retiro espiritual que quieres contársela a las personas, pero te quedas sin palabras. No sé si a que uno de aquí presentes nos ha pasado eso. O hay momentos que la verdad nos está yendo mal y hay un punto que Dios empieza a trabajar en nuestra vida, en nuestra alma, y que se siente demasiado su presencia. Es como él desde un principio dice, no, pues estar a solas con él, a solas. No, él no le interesaba si estaba rodeado de sus hermanos trapeces, sin tampoco no le importaba si lo veían o no lo veían. Él quería estar ahí a solas y en soledad. Es algo como uno de nosotros tenemos que aprender demasiado, estar en la soledad, porque uno cuando se aleja de la gente, del ajetrío, de la vida cotidiana y nos vamos a nuestro cuarto, nuestra zona personal, donde podemos ser nosotros como tal, a solas, pero Dios sabe perfectamente cómo estamos. Él prefería estar ahí que a estar con los hermanos. Y algo que puedo decir demasiado, que a pesar de que él sentía como miedo, remordimiento, pleitos, prefería estar hablándole a Dios que en vez a sus hermanos a veces. ¿Por qué? Porque él sentía la seguridad que Dios le daba. Y algo que me encantó demasiado y eso se tiene que llevar como de ley en nuestra vida espiritual, es de si las cosas que nos da Dios es buena, todo es bueno, está bien contárselo a la gente, pero la gente nos va a tachar como locos. A mí personalmente su servidor me ha pasado que nos tacha como locos.
que hablamos de nuestra experiencia, nuestra vida, y no nos entienden, no nos damos a entender, pero cuando hablamos con el Señor, podemos estar en una sintonía como tal que decirle, Señor, ¿sabes lo que me está pasando? Hasta puedes decirle cosas tan hermosas que hasta el tiempo se te va muy cortito, hasta a veces la noche se te hace más corta, pero es cuando es como los dos enamorados, el amado y la amada. Eso como lo dice en el libro de Cantar de los Cantares, como el amado ansía estar con la amada y la amada con el amado. Así es en la oración, y es como este santo lo refleja demasiado, pero no lo ve como sí lo ve como algo maravilloso, pero para uno que no está adentrado lo ve como, ¿qué onda con esto? ¿Por qué? Por la situación de que él prefiere sufrir más que sentirse amado. Él prefiere sufrir y dar todo su amor para sanar a Jesús, porque él siempre lo ve como a nuestro Señor crucificado en la cruz, y que dice que a veces como nosotros nos renegamos, nos vamos alejando. Y algo que dice especialmente, prefiero estar ahí en la cruz sanando las heridas. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve a mí llorar si sufrir demasiado, si yo estoy viendo a mi Señor sufriendo, crucificado, que ya se entregó por mí? Y también algo que puedo yo decir por mi parte, que a veces uno como nosotros, como mortales que somos, a veces que nuestro sentimiento, nuestro pensamiento nos gana bien fuerte, es de pensar de que no, pues que Dios no me ama o me ama, o si estoy dándolo todo, no lo estoy dando todo. Algo que caracteriza demasiado es la misa, la comunión. Eh, cuando el sacerdote está dando el santo y todos se arrodillan, que es el momento culmen de la misa, dice, él se puede reflejarse ahí amando al amado, con los santos y con la Virgen María. Y algo que también me sorprende demasiado, y también nosotros como cristianos católicos, recalco católicos, eh, estar en oración también con Mamá María. ¿Por qué le digo Mamá María? Porque también es nuestra madre. Dice él que prefiere estar en lugar de San Juan, el discípulo amado, y él indignamente, pero con todo el amor, secar las lágrimas del rostro de mamá. Se siente como esa presencia cuando uno lo lee, que dice, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida espiritual? ¿Estoy siguiendo yo amable, humilde? ¿Estoy leyendo también la palabra? Porque también él cita una palabra, una cita bíblica que dice que no se acuerda de dónde lo escuchó, lo leyó, pero él dice que a veces es necesario ir a Dios o que Dios nos venga a nosotros. Y es algo tan maravilloso como él lo recalca. Eh, También demasiado es cuando es en las misas, que como él tiene hambre, por la enfermedad le da hambre, pero él prefiere cambiar esa hambre, es lo que llego a ver yo, prefiere cambiar esa hambre, entregárselo a Dios y tener más hambre y sed de Dios. Algo tan maravilloso que puedo yo resumir todo esto, lo que estoy diciendo, es estar a solas, estar con el amado crucificado, abrazar nuestra cruz, abrazar su cruz. ¿Por qué? Porque nuestra vida diaria a veces nos ajetreamos. Si él estaba adentro de un convento, de un tipo de convento, él estaba encerrado. Dice que veía personas que estaban adentro de un ataúd,
que se veía no la felicidad, sino la tristeza del ser humano, de los hermanos que estaban ahí. Ahora nos imaginamos cómo está nuestra sociedad. Él también recalca demasiado que dice, si conociera la locura de la cruz, todos cambiarían de parecer y serían diferentes personas. Y yo puedo recalcar que sí. Pero además de eso, como él dice, la humildad, se me viene la cita bíblica de Mateo 6, del versículo 5 al 8, que dice que cuando se hace la oración, cuando Jesús dice cómo hacer la oración, que dice, entra a tu cuarto, entra a tu cuarto, cierra tu puerta, porque ahí tu Padre en el secreto te lo recompensará. Ese es lo como dice, tú en lo secreto, no se lo digas a nadie, tú a lo tuyo, no tienes que estar diciendo como aquellas personas que dicen, Señor, mírame, mírame. ¿Qué prefiere el Señor más? Que uno que empieza a gritar en medio de la calle o gritar, Jesús, yo te amo, en vez de decir, Señor, perdóname porque he pecado y sigo pecando contra ti. Me arrepiento de todo corazón porque he pecado a tu cruz, he pecado a tu nombre, he pecado ante mis hermanos. Perdóname, Señor. Y se lo dice en voz baja, o hasta casi como si fuera un ratoncito, el más chiquitito de todos. Algo que yo puedo decir ciertamente que el Señor verá más el corazón humillado, contrito y más humilde que al que se ensalza. El que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. A mí de esa parte, una de las frases que más me gusta es cuando dice que el mejor lugar, el último lugar es el mejor de todos, ¿no? Y que pues ya, cuando a la medida que uno va avanzando en la vida espiritual, va uno desprendiéndose de muchas cosas y entre esas, pues él incluso dice, lo que antes me causaba dolor, ahora ya me es indiferente, porque uno va dándose cuenta de lo importante, pero algo que sí es muy importante y que él lo dice mucho es eso que tú decías, como la necesidad de estar en la cruz, de meditar, de porque Jesús es el divino maestro, de hecho esa es una vocación de Jesús, y Él es el que nos Sí, enseña todo, entonces uno tiene que sacar el tiempo para hacer meditación, porque sin meditación uno se vuelve un simple filósofo o un teórico de una religión, pero eso es de una religión muerta porque uno adquiere esa vivencia o esa experiencia, es en la meditación silenciosa porque ahí es donde hace contacto el alma con Dios, es exacto en como especial tú en lo la dices. cruz. Sí, exacto como tú lo dices, pero ahora ponte a pensar, personas que sí lo hacen, pero no lo llevan a la vida diaria, que no lo practican, ahí está Sí, mucho claro, peor. Es por eso que él siempre recalca, es que si lo está haciendo es porque lo quiere amar y ama. Es como dice la palabra, que ama, que lo ama, ama su ley. sí, Sí, es importante hacer eso, y porque también la palabra es viva y eficaz. Y también es como doble espada. Si uno lo lee la palabra y él entra en esa reflexión en oración, también imagínense, te desnudas directamente tal como eres ante el Señor sin mentiras, sin caretas, sin nada. Esa es la oración que sí. verdaderamente Dios quiere. Sí, volvemos al inicio, ¿no? Una oración humilde. Entonces, Ángel, no sé, pues tú qué elementos de espiritualidad o qué enseñanzas crees que nos deja, pues, este texto. Bueno, una de las frases que estuve leyendo en el libro, me gustó mucho, dice, quisiera que mi corazón fuera tan grande como el cielo, puro como el de los ángeles, sencillo como la paloma, para que en él tener a Dios. Entonces, esas palabras me llaman mucho la atención porque nos invita, ¿verdad?, a que nosotros amemos a Cristo, amemos a María, ¿verdad? Porque son ejemplos a seguir. Ciertamente, como decía José Ángel, ¿verdad? Podemos saber mucho de muchas doctrinas, de muchas religiones, ¿verdad? Pero la clave principal es la relación que tenemos, ¿verdad? Con la Virgen María, con Dios Padre, en todo momento, ¿verdad? Porque cada proceso que nosotros llevamos en la vida, pues
siento que para todos nos gustaría que fuera todo bonito, todo lindo, ¿verdad? Pero ciertamente, como nos dice en el libro, ¿verdad? El hermano Rafael, que pues aún en las circunstancias tristes, también tenemos que estar gozosos, ¿verdad? Porque es algo que Dios nos está pues preparando, nos está adiestrando, ¿verdad? En Él se veía mucha humildad, mucha espiritualidad, mucha entrega totalmente. Y en cada día o en cada letra Él nos recalca, ¿verdad? Que la importancia es estar en intimidad con Dios, independientemente de los procesos que nosotros como seres humanos pasamos, ¿verdad? Me gustó mucho la cita que menciona José, de que nos invita, ¿verdad? En Mateos, de entrar a nuestro cuarto, cerrar la puerta y estar en esa intimidad con Dios, porque realmente es lo que nos hace falta. Podemos saber muchas cosas, muchos temas, pero principalmente la oración es la que nos lleva a esa relación con Dios. Y me gustó también donde él también dice, te ofrezco, señora, el esfuerzo de atención en reparación de tanto tiempo perdido en mis días de estudiante. Te ofrezco, Virgen María, la obediencia humilde en la clase, en reparación de tantas faltas de soberbia como tuve en el mundo. ¿Verdad? Entonces, como él no, lo explicaba, ¿verdad? No estaba al 100% en su misión, ¿verdad? En su vocación, porque la enfermedad que él padecía, pues lo orillaba, ¿verdad? A que tenía que salir y entrar. Pero en cada salida y entrada nos invita, ¿verdad? Que ya la enfermedad, como tú lo comentabas, Francisco, ya era un poquito menos cansada, sino que él veía más allá de ese puente, ¿verdad? Que entraba en intimidad. Y ciertamente a veces las cosas tan sencillas que Dios nos da como sus hijos, ¿verdad? A veces pues nos, nos olvidamos un poquito, ¿verdad? Sin falta, por ejemplo, los alimentos, ¿verdad? Que en ocasiones, pues por el trabajo, por lo que estamos haciendo, comemos rápido, pero ciertamente hay un momento de decir, Señor, gracias, ¿no? Por los alimentos, porque pues no nos dejas. Y en procesos también que estamos viviendo como sociedad, por igual, ¿verdad? A veces queremos respuestas, eh, pues, lógicas, ¿no? Que queremos escuchar positivamente y pues también cuando tenemos pues, respuestas o circunstancias negativas, pues no caer en tristeza, sino al contrario, ¿no? Siempre estar de pie ante la Virgen María, porque es un ejemplo muy grandísimo donde ella padeció, ¿verdad? Sufrió todo el dolor al ver a su hijo, ¿verdad? Maltratado, crucificado, ¿no? Entonces, este, no, nos invita nuestro hermano a que pues podamos trascender, ¿no? De lo cotidiano a ser más acercados a la palabra, a la iglesia, porque pues hay muchas personas, ¿verdad? Que a veces vamos a la iglesia y pues vamos porque pues a veces nada más por cumplir, pero el trasfondo de eso es estar en presencia, ¿verdad? Tener esa relación y principalmente tener pues más bien desarrollar lo que es la humildad, como nos invita nuestro hermano Rafael en todo proceso, ¿no? Entonces, la verdad, sí me impacta, ¿verdad? Porque, pues, escuchar de ti, Francis, escuchar a José Ángel, amplía más la información de lo que yo había comprendido en el libro, y la verdad, pues, sí es muy penetrante y muy sabias las palabras que nos comentan. Pues sí, la verdad es que como les había dicho, o como habíamos hablado antes, con lo de estos programas, pues es muy bueno porque es reunirnos a hablar sobre la doctrina cristiana y no es lo mismo, como tú dices, que una sola persona lo lea, a que varios lo leamos y lo comentemos, porque el Espíritu nos muestra algo a cada uno, porque quiere que la iglesia se construya en comunidad y por eso incluso el mismo Rafael, pues él no fue ermitaño, él vivía en comunidad y él explica cómo eso también le ayudó en su proceso. Él decía que tenía, Dios lo tenía todo. Y algo que rescato de esa parte, que me gustó mucho a mí de esa parte, es que él hablaba de
de cómo aprender a sufrir y encontrar alegría en el sufrimiento, ¿no? Él decía, dulce es sufrir por Jesús y por sus intereses, y que solo en Dios se halla la verdadera vida. Entonces él decía que muchas personas buscan a Dios en muchas partes, pero que en realidad Dios habita en el corazón del hombre que es desprendido, que se ha logrado abandonar, ¿no? Como hablábamos al principio, el niño que toma la mano del papá y que va tranquilo. Ahí es donde habita Dios, en ese corazón que ha logrado como ese desprendimiento o ese desapego de las cosas. Entonces, pues Adán, no sé qué elementos de espiritualidad viste tú en la parte que te tocó o qué enseñanzas. Principalmente lo que yo logré ver en el libro, acá en el Testimonio del Padre, fue que él decía que era una especie de flor de estufa que no da ni olor. Eh, Él esperaba trabajar para Dios, para María, podríamos decir desde dentro del convento y todo. Él decía, lo sabré con certeza algún día, espero en Dios y en María que sí. Señor, que es tan cómoda esta vida. Tengo mi cuarto, mi cama, algo dura, pero ya me he acostumbrado. Ahí nos habla que muchas veces nos acomodamos con los placeres de la vida y podríamos decir que muy sencillos, pero nos acomodamos a esas pequeñas cosas. Eh, y él decía, bueno, él decía que, dice, me cansan los hombres, aun los buenos, nada me dicen. Suspiro todo el día por Cristo, y en medio de mi deseo de cielo y de amor a Jesús, arrastro mi vida que el mundo, aún sujeta y tengo forzosamente que ocuparme de comer, dormir. Él decía, qué asco, Señor, perdóname. ¿Tú así lo quieres? No lo sé qué digo. No sé lo que siento, perdóname, Señor, estoy tan cansado. Mi alma sufre de verse privada de tus amores. Sufre de verse en el encierro de este cuarto miserable. Estoy enfermo, Señor, ten misericordia de mí. He sido un gran pecador. No lo sé qué quiero ni lo que me pasa. Perdóname, Señor, lo que digo. Tú me conoces mi corazón hasta el fondo. Puedes comprender. Los hombres no, pero no me importa. Sigan ellos con sus cosas, con su mundo, con sus preocupaciones, con sus vanidades. Yo, Señor, nada quiero, nada me importa, solo tú. No me hagas caso de lo que digo a veces, estoy loco. Ayer quería morir a fuerza de penitencia. Hoy veo que nada puedo hacer que tú no quieras. Estoy atado a tu voluntad. Qué alegría. El sacerdote muchas veces le pidió a Jesús que le diera sus sufrimientos. Un día el Señor Jesús se lo concedió y le dio el tormento. Él decía, Señor, qué alegría de haberme dado tan siquiera por un día su cruz. Él decía que realmente ese día se sentía destrozado, se sentía muy cansado, no podía ni levantarse ni de comer, no podía hacer nada, porque él sentía la cruz de Cristo en sus hombros. Él él decía, soy un niño caprichoso, pero tú tienes la culpa, mi Dios, si no quieres tanto. Comprende, Jesús mío, que todo lo que tú me quieres y yo todo lo hago. No sé padecer, no sé cumplir tu voluntad. Muchas veces nosotros como personas no sabemos cumplir realmente la voluntad de Dios, que nos dice por medio de su palabra. Muchas veces nos volvemos fastidiosos, hasta irresponsables, podríamos decir, en un cierto grado. Él también decía, qué alegría el día que pueda ver a María con San Juan Evangelista, San Juan de la Cruz, San Bernardo, San Francisco de Asís, siendo un gran hombre, un gran ejemplo. Para nosotros como franciscanos, San Francisco de Asís nos da, podríamos decir, que la humildad que necesitamos como personas. Él se dejó iluminar por el Espíritu Santo, se dejó llevar, dejó todos los placeres del mundo para seguir a Cristo, aunque era de familia rica, Francisco de Asís, pero él lo dejó todo para seguir a Cristo. Eh, Él no le importaron hambres ni fríos, nada, él lo que le importaba era realmente estar bien con Cristo y con Dios. Para él, María era su gran modelo.
Era un gran modelo de humildad y de sencillez. San José, que son mis protectores, así como esas dos santas que tanto te amaron, que tanto me han enseñado, Geltrudis y Teresa de Jesús, y Santa Teresita, y los ángeles todos, y el glorioso San Rafael, y el ángel de mi guarda. Y bueno, y tú, Señor, a quien tanto quiero, y a quien adoro, a quien amo sobre todas las cosas. Quiero Quisiera volverme loco. Tengo, Señor, dentro de mí, como ves, todo eso. Así no me es posible vivir, te lo digo en serio. Señor, soy un desgraciado por mis pecados, por mis culpas, por todas las cosas que he hecho contra ti y con tu voluntad. Eh, Poco o más o menos, ay, Dios mío. Bueno, el padre, el sacerdote, en realidad, para él el sufrimiento de Cristo, haber sentido la cruz y todo eso, él sintió que realmente el hombre estaba perdiendo a Dios, porque muchas veces se deja llevar por los placeres, por los lujos, y él decía que él le daba gracias a Dios por haberle permitido tan siquiera haber sentido un día su tormento, y se lo agradecía con todo el corazón y lo alababa por eso, por haberle permitido. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Sí, él decía como, que él a veces se lamentaba de que en el mundo poco se sufre por Cristo, que en el mundo la gente llora por una cantidad de cosas que, pues que son poco importantes. Él decía que nada de lo que no sea eterno es grande. O sea que todos los afanes de esta vida y todas las cosas por las que la gente vive preocupada, incluso me gustaba una parte que dice como eh, nuestras preocupaciones y nuestras tristezas y nuestras alegrías también hacen reír a los ángeles, porque pues el ser humano se afana mucho de cosas que son pues perecederas. Entonces, Ricardo, no sé si tú quisieras contarnos o hablarnos algo de la espiritualidad de este libro. Pues claro, ya en la quinta parte, en el quinto capítulo de esta obra, San Rafael nos hace énfasis en el trato con los demás. Él inicia la obra pidiéndole a Jesús que lo haga más humilde y más manso. Pues esas dos cualidades son importantes para tener una vida social, entre comillas, pacífica. Digo pacífica porque cuando es la voluntad de Dios y lo defendemos, pues nos tienen amistades con los, bueno, gente que es religiosa y antirreligiosa. Pero bueno, ¿qué más da? Y pues él hace mucha énfasis en cómo nos sentimos muchos en los problemas con los demás, así como en sus pecados. Él sabe que todo esto es banal y no importa al final del día, mucho menos buscar de los demás sus pecados. Porque fíjate, porque si encima se los buscamos y los encontramos, tenemos más motivos para preocuparnos. Y será más clara para lidiar con nuestros pecados y problemas. Y pues sí, es verdad. Yo de hecho, esa parte me hizo pensar mucho en lo que, en lo que empezado a hacer con mi vida laboral. Pues yo tenía planeado, pero sí lo voy a hacer, cuando sea maestro e historiador, decirles a los adolescentes que sean castos, fieles, para ponerle fin a la pandemia del VIH-Sida, abortos, embarazos no deseados, divorcios. Pero, pero eso con el fin de mejorar a las demás personas. Y teniendo como consecuencia negativa, y eso por eso lo hacía. Por el hecho, el placer de que ver caer a toda esa gente que prueba esas degeneraciones, ginecólogos, médicos, psicólogos, farmacéuticas, abogados. Solo por eso quería verlos caer. Quería verlos que perdieran todo el dinero posible. Así, José, puedes hablar. Pues sí, mira, como tú lo estás diciendo, Ricardo, algo muy fundamental relacionado con lo que él menciona, San Rafael, es de que a pesar de a pesar de que todo lo que nosotros hagamos, que lo hagamos con humildad. A ver,
pregunta Ricardo, ¿tú cómo pondrías la humildad y cómo lo enseñarías? ¿Cómo tú influenciarías a Dios con el amor? Influenciar a Dios. ¿Seguro que a Dios? ¿Cómo lo vas a transmitir a Dios? Y según la espiritualidad de San Rafael. Fíjate que solo mencionan esa parte del libro. Él menciona que cuando agarramos la cruz de Jesucristo, implica obligatoriamente am- amar a lo que él ha amado. Es sobre todo a nuestro prójimo. Y pues muchas veces, también mencionó anteriormente, el San Rafael, se mencionó que él quería vengarse por una ofensa que le hicieron creo que en el convento. Pero se contuvo porque sabía que eso le iba a tener más problemas. Y tampoco quería ofender a Jesús. Porque claro, al fin del día todo lo que le hacemos a los demás, lo hacemos a nosotros mismos, a Jesús y obviamente pues al prójimo. ¿Cómo lo transmitiría? Pues siendo humilde. Siempre hablando con la gente con una sonrisa en la cara, siendo amable, paciente. Sobre todo manso, que es como lo he mencionado. Y que es ser humilde, saber que, como, yo no sé, ya lo he dicho, pero hay que recargar eso, que es muy importante. Saber que no somos nada, Dios es todo. Y como Dios ama la nada, y la nada es prójima, pues hay que amar al prójimo. Bueno, eso ya se lo agrego yo. Ya pues como sigue en mi historia, yo quería hacerlo por el placer de ver, yo pensaba eso, de hacerlo, solo por el placer de hacerlos caer, de que pierdan dinero, pierdan ganancias, y que tengan que ganarse el pan de una forma más justa, equitativa, sobre todo honrada. Pues sí, fíjense, si no se les dijera a los alumnos que usen anticonceptivos en sus relaciones sexuales prematrimoniales, que no tienen nada de malo cosas como la fornicación y todo clase de profesiones sexuales que prefiero no comentar. También eso viene mucho lo comento porque es como yo aplico las enseñanzas de San Rafael en mi vida. Y pues como vivimos en una sociedad en la que se rige por la división del trabajo, todo lo que hacemos afecta a los demás, por ahí no para mal, aunque mucha gente no lo quiera aceptar. Fíjense. Y la gente fornica y usa anticonceptivos implica, obligatoriamente, que, que la farmacia gana dinero. Yo quería hacer que sus inversiones no den frutos, por lo que ellos tendrán que cambiar sus acciones y ética. No tanto por el amor, como dijo San Rafael, hacerlo todo por humildad. Sobre todo ver a los demás, ver a los demás como hijos de Jesús. Sí, Y también José, hace, ¿ibas a decir algo? sí, voy a decir, San Rafael también hace mucho énfasis en la insatisfacción de agradarle a Jesús de nuestras obras. Porque Dios sabe que pecamos demasiado todos los días. Y aparte, él mencionaba que no hacía muchas cosas, solamente comer, dormir y descansar. Por su enfermedad que ya nos habían comentado. Así pues, prosigo. Él mencionaba que su enfermedad lo incapacitaba para a darle a Dios al prójimo, hacer más horas de caridad. Y pues él sabía que a pesar de todo lo que ha sufrido, Dios le había dado mucho. Y como le había dado tanto, él lo quería amar día con día. Ser agradecido con él, aunque no lo diga de forma así explícita de agradecimiento, pero es lo que ante sus palabras, de forma implícita. Y pues él me ha motivado a no tanto actuar para bien, no para vanagloria, sino para agradarle a Dios y agradecerle mucho que nos ha dado. Digamos cosas materiales o banales, sino el hecho de que vayamos a ver, respirar y oír.
Bueno, eso yo se lo agrego, que no lo menciona. Y encima cuando él contaba su historia como diabético, a Jesús le agradecí cada vez más de que pues tengo mi sangre sana, mi insulina pues normal. Ay, bueno. Leer esa clase de historias nos hace, que yo creo que nos debería de hacer sentir como más agradecidos, a, a valorar lo que tenemos. Y sobre la cruz, él entendía que la cruz es lo más importante en esta vida y que mucha gente no la ama, prefiere vivir en lo banal y en lo material. O sea, y fíjense que lo hice hace más de 70 años, donde no estaba tan imperante el modelo de vida económica y social del liberalismo, materialismo, porque lo que nos ha hecho como sociedad más alejados de Dios, más secularizados y por ende más infelices, más inmorales. Aunque mucha gente no lo quiere aceptar, pero bueno. Y también él mencionó en su vida dos casos muy singulares. La vez de que el abad le prestó el hábito blanco para dar creo que en una ceremonia, y él se sentía muy importante por eso. Y después de que lo usó se sintió como nada de que pecó. Y también mencionó que una vez el abad le prestó para otra ceremonia el hábito negro, pero ahora lo tomó con mucha humildad, porque sabiendo que le iba, sin importar cómo lo iba a usar, bueno, saber cómo iba a ir vestido, él iba a actuar conforme a su voluntad, y siempre reconociendo a los demás como sus superiores, como lo es Jesucristo. Pues bueno, es que así sea. San Rafael ora pro nobis. Pues muy bien, Ricardo, tú la verdad mencionas un elemento que a mí se me pasó, pero que es muy importante, porque tú lo decías como, no, yo quisiera aplicar esto cuando yo trabaje, cuando yo haga, y muchas veces pensamos que dar gloria a Dios es solamente como hacer caridad, hacer las prácticas de piedad, que claro, eso es muy importante, pero él, digamos que San Rafael Arnaiz también tenía un pequeño trabajo en una chocolatería. Él tenía la obligación, su obligación en el convento era envolver el chocolate que hacían los monjes. Entonces él decía que bien comprendo la vanidad de amar lo perecedero. Solo lo que sufrí por tu amor al final del día me servirá para algo. O sea, sí, nosotros podemos obtener méritos con nuestro sufrimiento, pero si lo vivimos cristianamente, ¿no? Entonces él decía, solo lo que sufrí al final del día y lo ofrecí me servirá para algo. Lo demás es tiempo perdido. Ay, Señor, entonces sí que lloraremos el no haber hecho penitencia y entonces bendeciremos las pastillas envueltas en la oscuridad de la chocolatería. Y entonces él le agregaba también, yo sabía que Dios me ayudaba y que Dios me bendecía en mi trabajo para empapelar chocolate. Nadie en la tierra ni en el cielo envidiaba, pues pensaba que si los santos del cielo pudieran bajar un momento a la tierra, sería para desde aquí dar gloria a Dios, aunque no fuera más que con una Ave María de rodillas o en silencio, o quién sabe, envolviendo pastillas de chocolate. Entonces, qué importante eso, que nosotros podemos hacer oración, no solamente en nuestra oración, digámoslo así, tangible, sino que también podemos volver nuestra vida a una oración, desde que tengamos siempre presente a Dios en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Así pues como tú lo mencionas, pues que me recuerdas eso tan bonito que pues se me había olvidado mencionar y que gracias por recordarlo. Entonces, pues nada, yo quiero concluir simplemente recomendándoles a todos los que nos escuchan que lean el libro Dios y mi alma de San Rafael Arnaiz, que si no lo pueden conseguir está en formato de audiolibro en mi canal de YouTube, yo mismo lo leí y lo pueden ver ahí. Dime Ricardo. Ponles el link en los comentarios Sí, del Ricardo, video. puedes. No, en los comentarios no, Sí, sino ok. en la descripción. Bueno, está bien, voy a poner el link en la descripción, pues que es de este mismo video. Entonces yo simplemente como anotación final de este libro, es un libro que me gusta mucho, porque me recuerda la importancia de estar abandonados en Dios, de que la unión con el Señor es lo que nos da, es lo único que nos da alegría verdadera. O sea que de ahí es de donde puede uno sacar la verdadera alegría, cuando uno logra de verdad
abandonarse en Dios. Y qué importante fortalecer esa amistad con Dios por medio de la oración, por medio de nuestras prácticas de piedad, por medio también de lo que decía José, no solamente que no se quede solo en oración y meditación, sino también en acción, en que yo pueda un poquito más cada día decir, estoy mejorando en este vicio, estoy saliendo de esto, sí, o sea, que sea un constante caminar, pero tampoco angustiarse cuando uno no ve los resultados rápido, porque con Dios todos son procesos. Y algo que se me olvidó mencionar es que él, 10 días antes de morir, él muere a los 27 años, 10 días antes de morir, él recibe el hábito de religioso completo, entonces él alcanza a ser religioso por 10 días. El hermano Abad le da el hábito completo a él 10 días antes de morir. Entonces, pues es una historia que nos enseña eso, a que el último lugar es el mejor de todos, a que no se necesitan grandes cosas, sino un gran amor para ser felices en esta vida y en la siguiente también. Entonces, José, me gustaría escuchar ya tu conclusión y apreciación final del libro, por favor. Pues bueno, punto de vista es así de todo lo que estamos aquí, de Ricardo, de Ángel, Adán y el tuyo. Puedo yo decir que la vida de San Rafael es un claro ejemplo que nosotros podemos alcanzarlo. Un joven, adulto joven, de 27 años, aquí la audiencia que nos puede escuchar, no importa que sea más de 27, más de 30, más de 50, o que sean adolescentes, algo que acaban de decir y dieron en el clavo, y lo dice perfectamente San Benito Abad, ora et labora. ¿A qué me refiero? Que no importa en qué estás haciendo, si estás estudiando, si trabajas, si estás enfermo, si estás haciendo cualquier situación, vida laboral, estudiantil, todo sea para la gloria de Dios. Algo que él siempre dice y tenemos que también aprender a hacer es abandonarnos en su presencia. No significa que todo lo dejemos ahí a las manos de Dios, sino que nos refugiemos nosotros en su presencia, que sintamos la paz y sintamos a Dios mediante la oración. Y en esto todo también se resume en pocas palabras, amor. Amor en qué, amor a lo que se hace, cómo se ora, amor al verdadero amor, que es Dios, nuestro Señor también. Y es totalmente recomendable. ¿Por qué? Porque uno que lee se percata de situaciones personalmente que tienes que trabajar en estos detalles o tienes que mejorar, proponte esto, sale adelante esto. Y es aceptable, ¿por qué? Porque es un joven para jóvenes. Es la manera más sencilla de evangelizar. Pero sí lo recomiendo. Ángel, por favor, tu opinión final o algo, y algo más que quieras comentar, por favor. Bueno, como lo comenta este José, ¿verdad? Es un buen libro, la verdad, el capítulo que me tocó, pues siento que fue muy poca información lo que, lo que vive, porque escuchando a todos en cada eh, tema que comentaron, pues uno va aprendiendo más. Y sí es cierto, no nos hace falta, ¿verdad? Esa espiritualidad ante Dios para, para caminar con Él, ¿verdad? Porque, como lo comentaba Francisco, sin Él, pues no somos nada, ¿verdad? Igual San Rafael nos invita también, ¿verdad? Que no nada más en cosas buenas debemos estar contentos, también en cosas, pues, que procesos que pasamos que también vienen de Dios, también debemos estar contentos y aprender también de cómo llevarlas, ¿verdad? Con un positivismo. Y también ser fuertes en cada proceso. Y pues la verdad, sí, igual lo recomiendo. Es muy importante y la verdad aprende uno muchas cosas. A veces uno dice, no, pues con tan poquito a veces nos, nos achicopalamos, ¿verdad? Pero es ver la vida de San Rafael, pues sí es algo que debemos de llevarlo a cabo todos los días, no nada más un día, todos los días. Es lo que puede decir Francisco.
Sí, muchas gracias, así es. Ese es un libro para todos los días y tan cortico, porque ese libro es de 40 páginas y bueno, es como si fuera un archivo RAR. O sea, de cada párrafo es una clase de teología completa. Entonces, Ricardo, me gustaría escuchar ya tu opinión final y ya pues para ir terminando. Te agradezco. De hecho, yo quería decir que se me pasó algo muy importante. San Rafael era un genio para escribir. En esta corrida hace en cada párrafo un montón de, bueno, en cada párrafo siempre, bueno, casi siempre hace mención de las figuras literarias, sobre todo retrócano, antítesis y metáforas. Pues él hace mucho énfasis en la nada y el todo. La nada que somos nosotros y el todo que es Dios. Así como del todo que tenía y nada que tenía. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues nada, agradecerles muchísimo por habernos escuchado y a los que están, a los que entraron aquí también a escucharnos, muchas gracias. Pues también Entonces, es una pues, exhibición. ok, sí. Darles muchas gracias a todos. Cuéntame, Ricardo. Pues ¿No? también es una obra muy bonita para hacer un ejercicio de comprensión de figuras literarias, para facilitar la creación y entendimiento de la poesía, todo lo que Sí, tenga que lo que ver con hablamos. el lenguaje literario. Sí, el libro es hecho como en un formato como de oración, pero también él usa muchas metáforas muy bonitas y muy bien. Y es muy agradable de leer porque está muy bien escrito. Entonces, pues nada, ya, como les digo, ya agradecerles por haber estado acá y ya para terminar, pues espero que esas enseñanzas hayan sido útiles para profundizar y conocer un poco mejor su vida cristiana. Les recuerdo que pueden dejarnos su like en Facebook, estamos como Anime Católico X, Memes Inspirados por Dios 2.0 Meet y Vox Day. En nuestro Instagram como @vox.day.vd. En nuestro canal de YouTube, Angelorum X, por favor suscríbanse. Y también les recordamos que pueden encontrar este programa en iBox, Spotify y ahora también en Deezer. Pueden escribirnos, dejarnos sus comentarios, inquietudes, peticiones de oración, opiniones en el correo domusauriapodcast@outlook.com. Y bueno, no siendo más, les deseamos bendiciones, un saludo y hasta la próxima.